Los espejos no son más que una superficie lisa y pulida que son capaces de reflejar la luz que reciben. Existen espejos planos, espejos esféricos y los espejos planos forman imágenes simétricas de los objetos. Los espejos esféricos dan imágenes deformadas. ¿Sí? Estos esféricos pueden ser convexos o cóncavos. Más adelante les daré una explicación un poco más a fondo de estos. Listo, entonces iniciaremos hablando de cómo se forman las imágenes. ¿Sí? Bueno, las imágenes se forman cuando un rayo de luz incide sobre un espejo. Esta se refleja de manera especular y es la razón por la cual los espejos son capaces de generar imágenes de un objeto que está puesto frente a él. ¿De qué tipo pueden ser estas imágenes? Bueno, las imágenes pueden ser reales, virtuales, de derechas o invertidas. ¿Sí? Una imagen virtual es cuando parecen provenir de un punto por detrás de la superficie reflectora. Una imagen real es cuando ésta es proyectada sobre un plano o pantalla ubicado fuera del espejo. Una imagen derecha es cuando tiene la misma orientación del objeto e invertida cuando se encuentra en una posición contraria al objeto. Las imágenes también pueden ser grandes, iguales o de menor tamaño a las del objeto. ¿Sí? Entonces, eh, aquí ahora hablaremos de la formación de imágenes en espejos planos. Bueno, una imagen formada en un espejo plano puede ser explicada mediante la ley de reflexión, dado que el rayo incidente y el reflejado forman un mismo ángulo con la normal, que es la normal. La normal sería el espejo, sí, el espejo. Entonces, cuando un rayo de luz procede por la fuente, o sea, por el objeto, y se refleja en un espejo plano, con la reflexión los rayos divergen exactamente como si procediesen de un punto P', o sea, una imagen, por detrás del espejo. La imagen se denomina, el punto P' se denomina imagen del objeto P. Cuando estos rayos se perciben por el ojo, no pueden distinguirse, ¿sí? Debido a que, o sea, los rayos de la fuente luminosa están situadas en P', ¿sí? Entonces, la imagen se denomina virtual debido a que la luz no procede realmente de la imagen. Las imágenes se ven en los espejos planos, siempre son virtuales cuando se tratan de objetos reales, ¿sí? Entonces, las propiedades que deben tener las imágenes que reflejen estos espejos planos es que la imagen debe estar a una distancia por detrás del espejo igual a la del objeto que está por delante del espejo. En segundo, tenemos que la imagen no tiene aumento, es virtual y está derecha. Tercero, la imagen tiene inversión de derecha e izquierda, ¿cierto? Entonces, continuaremos hablando ahora con respecto a lo que son los espejos curvos. Ya les expliqué, se dividen en cóncavo y convexo, ¿cierto? Entonces, hablaremos de los elementos del espejo curvo. Necesitamos un objeto, la imagen, que es lo que se refleja, el eje óptico, el centro de curvatura, el vértice y el radio de curvatura. Bueno, entonces el objeto es la fuente de la cual proceden los rayos. La imagen es la figura formada por los rayos que convergen, sí, que convergen en el espejo. El eje óptico es el eje que une los objetos con el centro de curvatura del sistema óptico. El centro de curvatura, o sea, ¿sí?, es el centro geométrico de la curva que corresponde al sistema óptico. El vértice es el punto de corte del sistema óptico con el eje óptico. Y el radio de curvatura es la distancia que existe entre el centro de curvatura y el vértice. Entonces, eh, hablando ahora con respecto a la formación de imágenes en espejos curvos, les dije que son dos.
cóncavo y convexo. A la izquierda tenemos un espejo cóncavo y a la derecha un espejo convexo. Bueno, entonces, enfoquémonos en la imagen de la izquierda. Entonces, cuando los rayos de luz inciden paralelos a la superficie del espejo cóncavo, se reflejan y convergen en el foco. Por ello, estos espejos también se les denomina convergentes, ¿sí? Entonces, el espejo de la derecha, ¿sí? Ahora hablaremos de los espejos convexos. Bueno, si los haces de luz paralelos inciden sobre la superficie de un espejo convexo, los rayos reflejados se alejan entre sí pareciendo provenir de un punto detrás del espejo, es decir, un foco virtual. Por ello, a estos espejos se les denomina divergentes. Entonces ahora hablaremos sobre los rayos notables, ¿sí? Entonces, para poder dibujar la imagen que se forma en un espejo curvo, se dan unas recomendaciones, ¿sí? Para simplificar, se reemplaza el dibujo del objeto por una flecha, ¿sí? Para hacerlo un poco más fácil. Y desde su punto se consideran al menos dos de los tres rayos. O sea, son líneas rectas. Los rayos los vamos a, pues, líneas rectas que viajan hacia el espejo. ¿Listo? Entonces, son tres rayos: el rayo paralelo, el rayo focal y el rayo radial. Bueno, entonces hablaremos ahora del rayo paralelo. Se traza desde la punta de la flecha, paralelo al eje óptico, hasta el espejo, ¿sí? En caso de que el espejo sea cóncavo, el rayo reflejado se hace pasar por el foco. En el espejo convexo, la proyección del rayo reflejado se hace pasar por el foco, ¿sí? El rayo focal en los espejos cóncavos se dibuja desde la punta de la flecha hasta el espejo, pasando por el foco y reflejándose paralelo al eje óptico. En los espejos convexos se traza desde la punta de la flecha hasta el espejo. La proyección de este rayo debe pasar por el foco. Y como último tenemos el rayo radial. En los espejos cóncavos se traza el rayo incidente desde la punta de la flecha por el centro de la curvatura hasta el espejo y se refleja sobre sí mismo. En el espejo convexo se dibuja el rayo desde la punta de la flecha y se proyecta hasta el centro de la curvatura detrás del espejo. Continuando con lo anterior, podemos decir que en este capítulo se explica sobre las imágenes que resultan cuando los rayos luminosos inciden sobre las superficies planas y curvas. Estas imágenes se forman ya sea por reflexión o por refracción, y es posible diseñar espejos y lentes para formar imágenes que tengan las características que desee. Se continúa con el uso de la aproximación de rayo y el supuesto que la luz viaja en línea recta. Estas dos etapas conducen a predicciones válidas en el campo conocido como óptica geométrica. Ahora hablaremos sobre las imágenes formadas por refracción. En los fenómenos de refracción, la luz se desvía al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. La imagen que se forma en el punto que se encuentra en el medio de mayor índice de refracción está más cerca de la superficie de separación que el punto objeto. Se conduce una aproximación aparente del objeto. En esta sección se describe la manera en que se forman las imágenes cuando los rayos luminosos siguen el modelo de onda bajo refracción en la frontera entre dos materiales transparentes. En superficies esféricas, consideremos un objeto luminoso o situado en un medio de un índice de refracción, N1, a una distancia S0 del vértice B, de una superficie refractora esférica convexa. Si el segundo medio tiene un índice de refracción N2 mayor que N2, los rayos que lleguen a cualquier punto de la superficie serán desviados hasta una mayor aproximación a la normal superficie. Considere dos medios transparentes con índices de refracción N1 y N2, donde los límites entre los dos medios forman una superficie esférica de radio R. Suponga que en el objeto en O está en el medio cuyo índice de refracción es N1. Consideremos los rayos paraxiales que salen de O
Como verá, todos estos rayos se refractan en la superficie esférica y se enfocan en un único punto y el punto imagen, ya que en U1 y U2 se consideran pequeños. Utilice la aproximación para ángulos pequeños, son ángulos en radianes, y escriba la ley de Snell como n1, U1, n2, U2. Ahora consideramos que el ángulo interno de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos. Aplique esta regla a los triángulos OPC y obtiene B, U2, G, U1, AB. Si combina las tres expresiones y elimina U1 y U2, N1, A, N2G, 1, N2, N1, 2B. Ahora hablaremos sobre lentes delgadas. Usualmente las lentes se utilizan para formar imágenes por refracción. En los instrumentos ópticos, como es el caso de las cámaras fotográficas, telescopios y microscopios. Utilizamos lo que acabamos de aprender sobre imágenes formadas por superficies de refracción para localizar la imagen formada por una lente. La luz que pasa a través de ella experimenta una refracción en dos superficies. El desarrollo a seguir en esta función nos da la creencia de que la imagen formada por una superficie refractora sirve como el objeto para la segunda superficie. Primero analizará una lente gruesa y posteriormente su espesor será aproximadamente igual a 0. Consideramos una lente con un índice de refracción n y dos superficies esféricas con radios de curvatura R1 y R2. Como se observa que R1 es el radio de la curvatura, la superficie de la lente, que primero atraviesa la luz que proviene del objeto, y R2 es el radio de la curvatura de la otra superficie de la lente. Se coloca un objeto en el punto O y una distancia P1 enfrente de la superficie 1. Se empieza con una imagen formada de la superficie. Hablaremos sobre el aumento de las imágenes. Considere una lente delgada a través de la cual pasan los rayos luminosos provenientes de un objeto, igual que con los espejos. La construcción geométrica demuestra que el aumento lateral de la imagen es igual a M igual a H' sobre H igual a menos Q sobre P. A partir de esta expresión se deduce que cuando M es positiva, la imagen es vertical y del mismo lado que la lente en el objeto. Cuando M es negativa, la imagen aparece invertida y del lado de la lente opuesta al objeto. Hablaremos sobre también los diagramas de rayos para lentes delgadas. Los diagramas de rayos resultan convenientes para localizar las imágenes forzadas por lentes o sistemas de lentes delgadas. También ayudan a aclarar las reglas para los signos. Para localizar la imagen de una lente convergente se trata de los tres rayos siguientes a partir de la parte superior del objeto. El rayo 1 se dibuja paralelo al eje principal. Una vez refractado por la lente, este rayo pasa a través del foco de la cara posterior a la lente. El rayo 2 se dibuja a través del centro de la lente y sigue en línea recta. Y el rayo 3 se dibuja a través de un foco de cara frontal de la lente, o como si saliera del foco en el caso de... y emerge de este paralelo al eje principal. Ahora, para localizar una imagen de lente divergente se tratan los tres rayos diferentes a la siguiente parte superior del objeto. El rayo 1 se dibuja paralelo al eje principal. Después de ser refractado por la lente, emerge alejándose desde el foco de la cara frontal de la lente. El rayo 2 se dibuja a través del centro de la lente y continúa en línea recta, mientras que el rayo 3 se dibuja en la dirección hacia el foco de la cara posterior de la lente y emerge de esta paralelo al eje principal. Combinación de lentes delgadas. Si dos lentes delgadas se utilizan para formar una imagen, el sistema se trata de la siguiente manera. Primero, la imagen formada por la primera lente se localiza como si no estuviera presente. La segunda lente después se traza un diagrama de rayos para la misma, con la imagen formada por la primera lente como el objeto para la segunda. La segunda imagen formada es la imagen final del sistema. Si la imagen formada por la primera lente aparece en la cara posterior de la segunda,
Esa imagen se trata como un objeto virtual para la segunda lente. ¿A qué se debe virtual? En la ecuación de las lentes delgadas P es negativa. Este mismo procedimiento se extiende a sistemas de 3 o más lentes, ya que el aumento debido a la segunda lente se efectúa sobre la imagen aumentada debida para la primera lente. El aumento general de la imagen causada por la combinación de los lentes es el producto de los aumentos individuales. Aberraciones de las lentes. En el análisis de espejos y de lentes, supone que los rayos forman ángulos pequeños con el eje principal y que las lentes son delgadas. En este modelo simple, todos los rayos que salen de una fuente puntual se enfocan en un solo punto, produciendo una imagen nítida. Es claro que no siempre sucede así, pues cuando las aproximaciones que se utilizan en este análisis ya no son válidas, se enfocan imágenes imperfectas. Las desviaciones de imágenes reales del ideal pronosticado en este modelo simplificado se conocen como aberraciones. Ahora hablaremos sobre los tipos de aberraciones. Las aberraciones esféricas se presentan debido a que los focos de los rayos alejados del eje principal de una lente son diferentes de los focos de los rayos con la misma longitud de onda. La siguiente imagen pues muestra la aberración esférica para los rayos paralelos que pasan a través de una lente convergente. Además, los rayos de diferentes longitudes de onda se enfocan en puntos diferentes. Ahora, aberraciones cromáticas. Se da cuando un índice de refracción de un material se modifica en función de la longitud de onda. Debido a este fenómeno, cuando pasa luz blanca a través de una lente, los rayos violetas se refractan más que como se muestra en la figura. Ahora, la cámara fotográfica. La cámara fotográfica es un instrumento óptico sencillo constituido por una cámara hermética a la luz, una lente convergente que produce una imagen real y una película por detrás de la lente para recibir la imagen. Pues una cámara se enfoca al variar la distancia entre la lente y el SSD. Para un enfoque adecuado que es necesario para la formación de imágenes nítidas, así la distancia del lente a SSD depende de la distancia objeto como la distancia focal de la lente. El obturador colocado por detrás de la lente es un dispositivo mecánico que se abre durante intervalos predeterminados de tiempo, conocidos como tiempo de exposición, que es quien hace posible fotografiar objetos en movimiento utilizando tiempos de exposición breves o fotografiar escenas oscuras, o sea, con bajos niveles de luminosidad, utilizando tiempos de exposición largos. Bueno, el ojo humano es similar a la cámara fotográfica. En un ojo normal enfoca la luz y produce una imagen nítida. Sin embargo, los mecanismos mediante los cuales el ojo controla y ajusta la cantidad de luz admitida para producir imágenes enfocadas de forma correcta son mucho más complejos e intricados y además efectivos para una cámara más avanzada. En todos los aspectos, el ojo humano es una maravilla fisiológica. Como podemos ver en la imagen, el ojo humano está conformado por un coroide, un humor vitrio, un músculo ciliar, el iris, pupila, lente, la córnea, la esclerótica, el humor acuoso, retina, fovea, disco óptico, también llamado punto ciego, y el nervio óptico. Bueno, como el ojo humano no es perfecto, también posee unos estados. ¿Cuáles son los estados del ojo humano? Está hipermetropía. Bueno, la hipermetropía se conoce cuando el ojo sufre una falta de coincidencia entre el alcance de enfoque del sistema lente-córnea y la longitud real del ojo, con el resultado de que los rayos luminosos provenientes de un objeto cercano llegan a la retina antes de converger para formar una imagen. Una persona hipermétrope por lo general puede ver objetos lejanos con claridad, pero no ve los cercanos. Y por otro lado tenemos el estado de miopía. Bueno, una persona con miopía es una persona con visión corta. Puede enfocar objetos cercanos, pero no los lejanos. La distancia focal máxima del ojo miope es insuficiente para producir una imagen nítida sobre la retina. Y los rayos provenientes de un objeto distante convergente en foco por delante de este. Ahora les vengo a hablar sobre la lupa simple. Bueno, la lupa simple o amplificador de vidrio está constituido por una única lente convergente, como el nombre lo implica. Este dispositivo aumenta el tamaño aparente de un objeto. Veamos la imagen. Supongamos que se mira un objeto a cierta distancia P del ojo, como se ve en la imagen.
El tamaño de la imagen que se forma en la retina depende del ángulo subtendido por el objeto en el ojo. Es decir, conforme el objeto se acerca al ojo, el ángulo aumenta y se observa una imagen más grande. Como conclusión de la lupa simple tenemos que el tamaño de la imagen que se forma sobre la retina depende estrictamente del ángulo de inclinación a la cual se encuentra la vista frontal del ojo. El microscopio compuesto usa un lente de aumento simple que proporciona solo una ayuda limitada en la inspección detallada de un objeto. Se logra una mayor amplificación combinando dos lentes en un dispositivo que se conoce como microscopio compuesto. Este microscopio está constituido por un lente, el objetivo, que tiene una distancia focal muy corta, FO menor de 1 centímetro, y una segunda lente, el ocular, que tiene una distancia focal FE es uno de cuantos centímetros. Los dos lentes están separadas a una distancia L, que es mucho mayor que FO o que FE. El objeto que se coloca justo por fuera del foco de un objetivo forma una imagen real invertida en L1 y que, localizada en 0, está cerca del foco del ocular. Este microscopio ha extendido la visión del ser humano hasta el punto que se pueden observar detalles antes desconocidos de objetos increíblemente pequeños. La capacidad de este instrumento se ha venido incrementando con técnicas mejoradas en el pulido de precisión de las lentes. Una pregunta frecuente en relación con los microscopios es: si fuera uno extremadamente paciente y cuidadoso, ¿sería posible uno de construir un microscopio que pudiera ver visible el ojo humano o un átomo? La respuesta es no. Siempre que se utilice la luz para iluminar el objeto, la explicación es que para que vea un objeto bajo el microscopio óptico que utiliza la luz visible, debe ser por lo menos tan grande como la longitud de onda de la luz, porque el diámetro de cualquier átomo es muchas veces menor que las longitudes de onda de la luz visible. Los misterios del átomo deberán ser descubiertos mediante otro tipo de microscopio. En el telescopio existen básicamente dos tipos diferentes de telescopios. Ambos están diseñados para poder ver objetos distantes, como por ejemplo los planetas del sistema solar. El telescopio de refracción usa una combinación de lentes para formar una combinación entre imagen, y el telescopio de reflexión usa un espejo curvo y una lente, parecido al microscopio compuesto. El telescopio tiene una lente objetivo y una lente ocular. Las dos lentes están colocadas de manera tal que el objetivo forma una imagen real e invertida de un objeto distante, muy cerca del foco del ocular, porque el objeto está esencialmente como si estuviera en el infinito. Este punto en el cual se forma L1 es el foco del objetivo. El ocular forma después en L2 una imagen amplificada e invertida de la imagen en L1. Al fin de obtener la amplificación más grande posible, la distancia de imagen para la imagen para el ocular es infinita. Esto quiere decir que todos los rayos luminosos salen del ocular paralelo al eje principal, y la imagen de la lente objetivo deberá formarse en el foco del ocular, por lo que las dos lentes están separadas de una distancia FO más FE, lo que corresponde a una longitud del tubo del telescopio. Los telescopios de reflexión más grandes del mundo se encuentran en el Observatorio Keck en Mauna Kea, que se encuentra en Hawái. El sitio incluye telescopios con diámetros de 10 metros, cada uno construido por 36 espejos de forma hexagonal, controlados por computadora, para formar una superficie de reflexión muy grande. Se han iniciado discusiones y planes para telescopios con diferentes espejos que trabajen en conjunto, como el Observatorio Keck, que resulta en un diámetro efectivo de hasta 21 metros. En comparación, el telescopio de
refracción más grande del mundo es en el Observatorio Yerkes en Williams, en Wisconsin. Tiene un diámetro de apenas 1 metro. Estas son las características y las diferencias que hay.